Llegó la hora. Solana y Ripple atraerán entre 3.000 y 8.000 millones de dólares y su precio se va a catapultar en los próximos meses. Es inevitable. Y no, estas no han sido mis palabras, sino las de JP Morgan, uno de los bancos más importantes de todos los Estados Unidos. Un referente dentro del sector financiero que después de haber empezado a apostar por el sector cripto durante los últimos meses y viendo cómo los Estados Unidos está empezando a posicionarse como un referente mundial en este sector, ha publicado una nueva predicción. En este caso dejando a Bitcoin de lado y centrándose en algunas de las altcoins más institucionales destacadas durante el 2024, que según sus predicciones también apuntan maneras para este 2025. ¿Pero por qué están tan alcistas con estos proyectos, Hugo? En el vídeo de hoy vamos a ver las últimas noticias y novedades de esta semana del sector cripto, entre todo ello destacando la última publicación de JP Morgan, donde está muy alcista con Solana y con Ripple, y veremos cuáles son las razones por las que apuestan por estas dos monedas. Pero antes de nada, acuérdate que este vídeo no es una recomendación de inversión, que tienes que hacer tu propio análisis y nunca invertir un dinero que no te puedas permitir perder. Y también te voy a pedir, como no, que destroces el botón me gusta, que ayuda un montón al canal. Muchas gracias. Tan solo quedan 4 días. Después de un mes de locura en el que el precio de Bitcoin ha oscilado entre los 105.000 y los 89.000 dólares, el precio ha comenzado a estabilizarse ligeramente y los inversores ya están 100% enfocados en el evento del próximo lunes, que será la toma de posesión del primer presidente procripto de la historia de los Estados Unidos, Donald Trump. Un evento que ya se ha reflejado bastante en el precio de Bitcoin, con una subida vertical en noviembre que catapultó el precio de Bitcoin por encima de los 100.000 dólares, pero ante el que aún se están acumulando muy buenas expectativas. Y es que tal y como podemos ver en el siguiente gráfico, el precio de Bitcoin está repitiendo un patrón muy similar al que siguió durante las últimas elecciones de los Estados Unidos tras la victoria de Joe Biden, donde tuvimos unas semanas algo negativas antes de la toma de posesión en las que el precio de Bitcoin se desplomó desde los 42.000 hasta los 30.000, para después entrar en una fase muy alcista en la que el precio se dispararía por encima de los 50.000, rompiendo máximo tras máximo, algo que está siendo muy similar a lo que estamos viviendo actualmente con Bitcoin, que está atravesando unas semanas más difíciles previas a la toma de poder. Semanas en las que la incertidumbre se ha adueñado de los inversores, con los temores de la inflación volviendo a aparecer por las posibles medidas de Trump y además con muchos inversores temiendo que la entrada de Trump no cumpla con las expectativas y no sea tan pro cripto como él decía, para posteriormente tener una recuperación en el precio a medida que se acercaba esta fecha definitiva y se iban despejando todas las dudas que habían aparecido. De hecho, a lo largo de esta semana han aparecido bastantes noticias importantes que han devuelto la ilusión a los holders cripto y que también animaron bastante el precio de Bitcoin y de muchas otras altcoins, como es el caso de XRP, que tal y como repasaremos más adelante lleva una semana espectacular, después de haber roto los $3 por primera vez desde el año 2018. Casi nada. Destacando dos noticias que me parecieron muy importantes. En primer lugar, el 13 de enero, el famoso periódico de los Estados Unidos, el Washington Post, informó que esperan que Trump derrogue la política de contabilidad de las criptomonedas que requiere que los bancos que poseen activos digitales los cuenten como pasivos. Una iniciativa que sería muy positiva de cara al sector y que implicaría, entre otras cosas, una reducción en las cargas regulatorias, ya que el cambio de política eliminaría la necesidad de que los bancos cuenten con los activos digitales como pasivos, lo que podría llevar a un aumento en la liquidez y la inversión en criptomonedas. Pero esto no solo potenciaría los inflows, sino que además sería muy positivo para la adopción, eliminando las absurdas barreras de entrada que crearon tanto la SEC como la administración de Biden, fomentando que las instituciones más tradicionales empiecen a adentrar en este mundo y que el sector cripto pueda crecer y desarrollarse dentro de los Estados Unidos. Y hablando de la SEC, más allá de la gran noticia que conoces que es la marcha de Gary Gensler en 4 días, la segunda noticia que me ha llamado la atención esta semana ha sido la que publicó ayer mismo Reuters, en la que informaba que la SEC de Trump va a renovar la política cripto y podría pausar su aplicación. Una gran noticia que va bastante en la línea con lo que Donald Trump habló en el Bitcoin Conference el pasado verano y que implicaría, entre otras cosas, lo siguiente. Un cambio hacia una regulación más favorable con el sector cripto que fomente la inversión y el crecimiento de este sector en los Estados Unidos, la suspensión de todas las medidas abusivas que se habían estado anunciando en los últimos años y que no tenían ninguna justificación, más que intentar impedir la expansión del sector animando a más empresas e inversores a adentrarse en este mismo. También tenemos la revisión de los casos no fraudulentos, permitiendo que puedan volver a establecerse muchas empresas pro cripto dentro de los Estados Unidos sin miedo a que un cambio regulatorio o una nueva medida
tecnología las deje bloqueadas o impida su actividad. Y segundo, tiene una parte no tan buena, que es que si pausa la regulación se podría fomentar que aparezca alguna estafa o proyecto que quiera aprovecharse de la no regulación para engañar a algún inversor, lo que podría traducirse en una mayor volatilidad. Y por último, otro aspecto que ha ayudado a restaurar la confianza de los inversores esta semana ha sido la inflación. Y es que el dato de inflación que recibimos ayer era esencial y tenía a muchos inversores preocupados, ya que temían que estuviéramos ante un repunte en los precios después de la última bajada de tipos y tras las medidas restrictivas de Trump con las importaciones. Sin embargo, lejos de lo que muchos esperaban, el dato del IPC esta semana ha sido bastante favorable para los mercados, con la inflación subiendo hasta el 2.9, que era la cifra esperada, y con el core CPI desacelerándose hasta el 3.2, una cifra más baja de lo esperado, que era un 3.3. Algo bastante positivo para los mercados y que se reflejó directamente en el precio de Bitcoin, poco después de la noticia, dejando una importante subida que lo catapultó hasta los $99.000. Lo que implica una subida de $10.000 en tan solo 2 días, desde la corrección que tuvimos el pasado lunes que nos llevó de vuelta a los $89.000 por primera vez desde el mes de octubre. JP Morgan está alcista con Solana y con Ripple. Y más allá de las grandes noticias que hemos tenido con Bitcoin, los principales protagonistas esta semana han vuelto a ser las altcoins. Después de haber tenido unos días algo más positivos en el mercado, el FOMO ha vuelto ante la salida de Gary Gensler y la entrada de Trump. Un sentimiento que se disparó el pasado martes tras la publicación de un informe por parte de JP Morgan, que como seguramente sabrás es uno de los principales bancos de los Estados Unidos y de todo el mundo, que a pesar de tener un CEO que no ha sido demasiado amigo de Bitcoin y las criptomonedas, habiendo criticado varias veces a estos activos, parece que cada vez se está posicionando más a favor de este sector, habiendo adoptado recientemente una postura mucho más abierta respecto a Bitcoin y también a las altcoins. Y por eso mismo esta semana ha soltado un auténtico bombazo, tras anunciar que la aprobación de los ETF de Solana y Ripple iban a traer miles de millones en nuevas inversiones. Una noticia brutal que de cumplirse sería determinante para el precio de estos dos gigantes. Pero, ¿por qué piensas eso, Hugo? Pues para ello empiezan hablando de la aprobación del ETF de Bitcoin, que supuso un antes y un después para toda la industria cripto, provocando que los mayores fondos de inversión del mundo estén ofreciendo Bitcoin a sus clientes, aumentando así de una forma exponencial su adopción. Un evento que a día de hoy ha generado unas entradas netas de más de 35.666 millones de dólares, con BlackRock liderando estos datos y logrando más de 37.400 millones en entradas netas, seguido por Fidelity con más de 12.000 millones y luego tenemos a Bitwise y ARK con más de 2.000 millones cada uno, y ya el resto con menos de 1.000 millones, con la excepción de Grayscale, que ha sido el único que ha acabado el año en rojo con más de 25.000 millones en salidas netas, una cifra bastante grande pero que ya se esperaba de antemano por el gran descuento que ofrecía este ETF antes de que se transformara en un spot ETF. Y para que te hagas a la idea de lo que implica esta locura de cifra, si tenemos en cuenta las entradas netas en Bitcoin, según los datos de CoinGlass, se han comprado más de 528.000 Bitcoin netos desde el lanzamiento de los ETF. Es decir, más de un 2.5% del suministro total de Bitcoin se ha comprado de forma neta. De hecho, si tenemos en cuenta los holdings totales de los ETF, estos superan el 1.000.000 de Bitcoin, que es una auténtica locura. Por eso mismo, teniendo en cuenta estos números brutales y también los de Ethereum, que ya han acumulado más de 2.400 millones de dólares en entradas netas y cerca de 5.500 millones si no contamos las ventas de Grayscale, que al igual que con Bitcoin supuso bastante presión bajista por el descuento, y se han tirado de lleno a la piscina anunciando que esto no va a ser un caso aislado, ya que esta gran presión de compra se va a trasladar al resto de altcoins cuando se aprueben sus ETF. Y tal y como puedes ver en el siguiente gráfico que ha publicado el equipo de análisis de JP Morgan, estiman que la tasa de adopción de los ETF de Bitcoin han sido de aproximadamente un 6%, comparando los inflows totales con la capitalización total de Bitcoin. Una cifra algo menor en Ethereum, cuya tasa ha sido un poco superior al 3%. Dicho todo esto y según el análisis que han publicado y teniendo en cuenta que las capitalizaciones de mercado de XRP y Solana son de 146.000 millones de dólares y 90.500 millones de dólares respectivamente, plantean dos escenarios. Uno, más agresivo, en el que estiman que estos activos pueden atraer bastante a las instituciones y llegar a alcanzar la misma tasa de adopción de Bitcoin. Lógicamente no el mismo volumen de inflows, sino la misma tasa de adopción, lo que implicaría una entrada de más de 8.4 billion en XRP
XRP y una de más de 5.2 en Solana. Y luego tenemos un escenario un poquito más conservador en el que plantean un interés similar al de Ethereum, que implicaría un 3% de tasa de adopción y unas entradas de 4.7 billion para XRP y 2.3 para Solana. Y seguramente dirás, esto no es una cifra tan alta, pero tienes que tener en cuenta que estamos hablando que los ETF de Bitcoin llevan solo un año, y los de Ethereum ni siquiera eso, llevan medio año aproximadamente, por lo que en un plazo de 6 a 12 meses podrían tener unos inflows tan agresivos que sería brutal para ambos proyectos, dejando no solo una importante subida en la adopción, sino también en el precio, que de hecho ya se está empezando a reflejar con XRP, que se ha catapultado estos días, rompiendo ya la barrera de los $3. Un precio que no se veía nada más y nada menos que desde el año 2018. Acumulando más de un 10% de subida en el día de ayer, más de un 27% en la última semana y más de un 400% en el último mes. Cifras muy importantes que después de muchos meses de sufrimiento, de una batalla brutal contra la SEC, de innumerables ataques de Gary Gensler y los reguladores de los Estados Unidos, han devuelto por fin la ilusión a los holders de XRP, que ven como el futuro cada vez tiene mejor pinta. Posicionándose muy bien de cara a un 2025 que va a ser clave para las criptomonedas y sobre todo para aquellas que sean más cercanas a las instituciones. Algo muy similar a lo que ha ocurrido con Solana, que después de unas semanas difíciles en las que se ha desinflado el precio con la creciente volatilidad de Bitcoin y el miedo de los inversores, ayer recuperó los $200 con más de un 9% de subida y ya se sitúa a menos de un 25% del máximo histórico que logró romper en noviembre. Que sí, Hugo, pero la pregunta es ¿cuándo se van a aprobar estos ETF? Pues aquí también ha opinado JP Morgan, comentando que esperan una aprobación casi inminente desde que entre Trump y se vaya Gensler. Y aunque aún haya casos abiertos con la SEC, con Solana y XRP, creen que en las próximas semanas podríamos tener la aprobación definitiva. De hecho, tal y como explica Cointelegraph, se espera que la fecha estimada sea el 23 de enero para la decisión del ETF de Grayscale de Solana y para el resto de ETF en torno al 25 de enero. Por lo que podríamos tener una sorpresa durante esta semana que viene y empezar a recibir la aprobación de los primeros ETF de altcoins más allá de Ethereum, con Solana y XRP como principales candidatas y con otros proyectos como HBAR, ADA o SUI que también se están sumando a la carrera teniendo bastantes papeletas. Pues esto es todo por hoy, muchísimas gracias por haberme acompañado hasta el final. Recuerda, como siempre, destrozar el botón me gusta, suscribirte y sobre todo activar las notificaciones, que durante la primera hora respondo a todas vuestras dudas y comentarios. También me puedes seguir en mis cuentas de Instagram, X y Telegram, donde publico todos los días. Muchísimas gracias por estar aquí, que ya sabes que sin ti esto no sería posible. Que tengas un día increíble y nos vemos en el próximo vídeo. Save to invest and have healthy pockets.